Hola y bienvenidos al desarrollo de la evaluación de la unidad 4 de Ciencias Naturales para 10º año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Guaicha y soy el docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, tenemos en la parte inferior tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier duda o inquietud por parte de mis alumnos. Dentro de este desarrollo de la evaluación de la unidad 4, tenemos algunas cuestiones que iremos respondiendo de acuerdo a las preguntas que se encuentran en esta evaluación. La primera, que es completa con las palabras directa o indirectamente proporcional según corresponda. Primero debemos entender a qué se refiere con directa o indirectamente proporcional. Cuando hablamos de algo directamente proporcional, hablamos de causa y efecto. Si ustedes tienen, por poner un ejemplo, un bosque, mientras mayor tala de esos árboles, disminuiremos la cantidad de árboles de esa zona. Eso significa directamente proporcional, algo que afecta o que cambia un lugar de forma directa. Si ustedes comen menos, pues asimismo su peso será menor. Eso se llama directamente proporcional. Indirectamente es cuando una causa produce un efecto, pero de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Comer de forma balanceada influye de forma visible en su peso, pero indirectamente en su salud. Eso significa directa o indirectamente. Una vez claro esto, tenemos el primer enunciado, literal A. La biodiversidad es directamente proporcional a la diversidad de suelos, ya que biodiversidad significa variedad de vida o de seres vivos, tanto en flora como en fauna. La variedad de flora y fauna está relacionado de manera directa a la diversidad de suelos. Mientras más diversidad, variabilidad de suelos hayan, mayor diversidad y variabilidad de seres de fauna y flora existirá. En el segundo enunciado, literal B, la biodiversidad es directamente proporcional a la insularidad. El término de la insularidad se refiere o está relacionado con islas. Es decir, que la biodiversidad sí es directamente proporcional a un lugar predeterminado por islas o por insularidad, debido a sus características propias de cada una de ellas. El tercer ítem, literal C, la biodiversidad es indirectamente proporcional a la cantidad de producción primaria. Sí, la biodiversidad sí es indirectamente proporcional. Si bien no se ve afectada de forma directa o de forma visible a gran escala, sí es indirectamente proporcional a la cantidad de producción primaria, ya que se utiliza gran cantidad de producción de la biodiversidad, de la flora, de la fauna en diferentes situaciones, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. En el cuarto enunciado o literal D, la biodiversidad es indirectamente proporcional a la latitud. ¿Qué quiere decir esto? Que la variedad o tipo de flora y fauna dependerá de la latitud, pero no de forma directa, porque tenemos que considerar otros factores, tanto físicos, químicos, biológicos, climáticos, entre muchos otros más. Si bien tienen una influencia de la latitud de forma proporcional en la biodiversidad, es indirecta, porque no es el único factor que influye en la biodiversidad. Y en el literal E, donde la biodiversidad es directamente proporcional a la altitud, que no es igual que latitud, la altitud, que no son más que los metros sobre el nivel del mar en relación al nivel del mar, sí es directamente proporcional a la biodiversidad, ya que la altitud predetermina el tipo de flora y fauna, además de las condiciones climáticas de esos lugares, y dependiendo de los metros sobre el nivel del mar, que son la altitud, se verá afectado de forma directa el tipo de diversidad y la cantidad de la misma.
En la siguiente pregunta tenemos dos enunciados donde en el uno habla de los polos y el factor abiótico y en el otro habla de los desiertos y el factor abiótico más importante. Antes de resolver esto tenemos que tener algo muy en claro: factores bióticos y factores abióticos. Primero debemos entender lo que son factores bióticos y abióticos. ¿Qué son factores abióticos? No son más que factores físicos, factores químicos que determinan la característica o las características de un ecosistema. En términos generales, los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, o factores físico-químicos. En cambio, los factores bióticos son los relacionados con los seres vivos, todo aquello que tiene vida, que habitan en un ecosistema y las relaciones que establecen entre sí. Seres bióticos o seres con vida y sus relaciones, y seres abióticos, factores físicos o químicos, características de un ecosistema. ¿Para qué tener esto en claro? Para poder responder los literales A y B de la unidad. En el literal A, donde dice: en los polos, el factor abiótico, es decir, factor físico, que estaría determinando la presencia o ausencia de las especies o seres vivos que viven allí, es el clima, ya que el clima es un factor físico o un factor abiótico. Es por eso es el que determina, en este caso, la presencia o ausencia de las especies. En el literal B, donde dice los desiertos, el factor abiótico más importante y que estaría determinando la presencia o ausencia de especies que viven allí, es el suelo. El suelo también es un factor abiótico, un factor, por así decirlo, que no tiene vida, un factor físico que determina presencia o ausencia de diferentes tipos de especies, diferentes tipos de seres vivos o biodiversidad que viven en los desiertos. El suelo no solo predetermina la cantidad o la posibilidad de ciertas especies, sino que también está influyendo en qué tipo de especies van a existir. En el siguiente enunciado de los terremotos, tenemos que empezar entendiendo qué son terremotos. ¿Qué es un terremoto? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa o consecuencia? Pero en términos generales, no es más que un fenómeno natural, que es la sacudida o movimiento brusco y pasajero de la corteza terrestre, que está constituida por las denominadas placas tectónicas. Entonces, producida por la liberación de energía de estas acumulada. ¿Cómo se produce? Mediante un roce de las placas tectónicas, que forman ondas sísmicas, lo que nosotros denominamos sismo o terremoto en escalas mayores. Los más comunes se producen por actividades fallas geológicas, erupciones, entre muchas otras. El enunciado de manera correcta sería: ante esto, los terremotos ocurren porque las placas tectónicas están en movimiento constante, ya sea un rozamiento de movimiento vertical o un rozamiento de movimiento horizontal, que produce una enorme sacudida, lo que denominamos sismo, y a mayor escala, terremoto. Dentro de esto también tenemos los llamados cambios geológicos. ¿Qué es un cambio geológico? Es algo que ocurre con el transcurso de millones de años. ¿Por qué se llaman geológicos? Porque están relacionados directamente con el suelo y el subsuelo, o la denominada corteza terrestre. Los cambios que ocurren en la corteza terrestre, o también cambios geológicos, ocurren en el transcurso de millones de años. Para escoger la respuesta más adecuada a la geología de una zona, es importante para las especies que viven allí. ¿Por qué? Porque influye en la composición del suelo donde crecen las plantas del ecosistema. La geología, que no es más que el estudio de la estructura, formación y cambios que ocurren en la corteza terrestre, eso es geología, influye. Sí, la geología de una zona, es decir, las características propias de la corteza terrestre,
Dependiendo de los minerales, constitución y composición del suelo, se darán cierto tipo de plantas propias del ecosistema del lugar. Otra pregunta que tenemos es, ¿por qué crees que los tigres que se encuentran en India no viven en África ni en Sudamérica? Los tigres de Bengala son propios de la India, lo que quiere decir que en caso de que viviesen en África o en Sudamérica presentarían algunos problemas para sobrevivir, ya sea tanto por las características climáticas que en el caso de Sudamérica están influenciadas por la cordillera de los Andes, ya que Sudamérica ofrece un entorno más montañoso y con características tanto de flora y fauna muy distintas a la India, lo que dificultaría muchísimo la sobrevivencia de los tigres de Bengala en zonas como estas. En la siguiente pregunta, donde tenemos relaciona la materia con el enunciado, tenemos que comenzar leyendo de este enunciado, que dice lo siguiente. Las Islas Galápagos son un grupo de islas e islotes que posee Ecuador en el Océano Pacífico, formado hace aproximadamente 5 millones de años. Se encuentra a 1000 kilómetros del continente, solamente tiene 7800 kilómetros de superficie y el punto más alto es de 1700 metros sobre el nivel del mar. Ahora, en base a este enunciado viene la siguiente pregunta. ¿Qué área estudiaría cada uno de los asuntos que se mencionan a continuación? Relaciona el área con el enunciado correspondiente. ¿Qué áreas tenemos? Geología, geografía y biogeografía. El primero, posee algunos animales endémicos debido a su aislamiento. Al ser islas e islotes, son lugares que se encuentran apartados con sus propias características tanto de suelo como climáticas, es decir, ecosistemas muy propios. El primero estaría relacionado con la biogeografía, ya que la biogeografía estudia a los seres vivos en sus ambientes, con sus características y sus ecosistemas. El siguiente sería las primeras islas de Galápagos se originaron hace 5 millones de años. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a la geografía, ya que es la que está encargada de estudiar el paso de diferentes cuestiones durante años. Estudian cada uno de los lugares, sus características y cómo se han ido desarrollando con el pasar de los años. Geografía para las primeras islas de Galápagos que se originan hace millones de años. Y el último, se encuentran ubicadas sobre la placa de Nazca de Cocos y Pacífica. Esto se refiere simplemente a geología, ya que está hablando de placas tectónicas, y la geología estudia la corteza terrestre y todo lo que conlleva. Y para finalizar tenemos un recordatorio. Recordarles a mis estudiantes acerca de que para iniciar esta sección de videos primero deben iniciar con el video introductorio, denominado video de presentación de unidades. Una vez que inician con ese video y tienen todas las reglas claras, comienzan a ver estos videos. Además que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme las preguntas, ya sea en la caja de comentarios aquí abajo, en este video o a través de mi número de WhatsApp. 4 preguntas. 2 preguntas relacionadas con los temas que hemos estado tratando y 2 preguntas de cualquier otro tipo de índole, ya puede ser personal o social. Y esto sería todo por este video de la evaluación de la unidad 4 para 10º año de Ciencias Naturales. Yo soy Mauricio Ojeda, docente de la Escuela 6 de Octubre y nos vemos en el próximo video.